procesos o disminuir el trabajo de las personas de talento humano dentro de la compañía. Entonces aparecieron, por ejemplo, los software de nómina y de registro de información de datos de la compañía para que se pudiera hacer el análisis de esa información de una manera mucho más rápida. En un segundo momento aparecieron nuevos métodos y procesos, entonces pues ya los software que se han venido trabajando son mucho más especializados a las áreas de talento humano, ya nos dicen, por ejemplo, cosas tan básicas como quiénes son las personas que están cumpliendo años este mes, pero también cuáles son sus resultados en desempeño, cuáles son los potenciales que tenemos en crecimiento dentro de la compañía. Y en un tercer momento, pues ya empezamos a hablar de terminologías como People Analytics o estrategias de Workforce Planning, en donde a través del análisis de data del área de gestión humana en diferentes momentos podemos tomar decisiones de cuál es el número de fuerza de trabajo que necesitamos por mes en el próximo año y tomar decisiones a tiempo. Y por último, pues está el HR Analytics, que lo que busca es implementar las metodologías científicas para la toma de decisiones. Pero pues, ¿cuáles son esas características específicas del HR? Son dos, básicamente, y es que ese análisis de data está en función, uno, de la toma de decisiones sobre el futuro. Aquí el análisis pues tiene un fuerte componente predictivo, es decir, no queremos contarle a las gerencias qué es lo que está pasando o qué pasó en el pasado, con nuestros colaboradores, sino qué va a pasar con ellos en el futuro, cuántas personas se van a ir, cuántas vamos a necesitar en temas de selección, cuáles van a ser las próximas personas que se van a movilizar, por ejemplo. Y el segundo componente es, o característica del HR es que busca que ese análisis de datos impacte en las decisiones misionales de la organización. Entonces, pues en la formación de las personas que estamos trabajando en el área de talento humano, siempre nos dijeron que recursos humanos era un área staff de la compañía. Pero lo que busca el HR Analytics es que definitivamente gestión humana se convierta en un área estratégica de la compañía y que ese análisis de datos esté integrado a toda la organización para que identifiquemos cómo nuestros colaboradores contribuyen al negocio de la organización, cómo cada colaborador impacta en las finanzas, en su desempeño individual, pero también en los resultados generales de la compañía. En esta imagen podemos ver cómo se ha ido evolucionando en términos de analítica de datos dentro de las áreas de gestión humana. Quisiera que las personas que me están escuchando puedan utilizar también como esta gráfica para poder hacer un autodiagnóstico de en qué nivel se encuentra su área de gestión humana o su compañía. Al mismo tiempo, pues que iré explicando de qué se trata cada una de ellas. El primer estadio, pues es donde están las compañías que han tenido un análisis inicial de los datos. Como bien les decía, pues no estamos en ceros en el área de gestión humana tampoco en términos de analítica. Desde hace ya muchos años estamos empezando a hacer conteo de muchas variables. Las compañías que se encuentran en este estadio, pues responden a preguntas como cuántas horas de trabajo hemos facturado al mes, cuántas personas han ingresado en este trimestre, cuántas horas de trabajo están cargadas a los proyectos específicos del negocio y cuántas no. Acá no hay un análisis entre variables, sino lo que tenemos es un reporte o una métrica de lo que va sucediendo con el área de gestión humana, cuántas capacitaciones se han realizado, etc. En el segundo nivel encontramos ya un análisis comparado entre variables. Aquí se encuentran pues la mayoría de áreas de gestión humana. Utilizamos técnicas también acá de benchmark interno y externo, lo que quiere decir pues que el área de gestión humana aquí ya está comparando sus métricas, sus datos
con el resultado de otras áreas, consigo misma también, pero en diferentes momentos, o con otras compañías, lo que le permite pues tener varios parámetros para toma de decisiones mucho más completos. Entonces, acá respondemos a preguntas como cuál es la evolución de nuestra tasa de rotación, si es mayor o menor que la de la competencia, qué áreas de la organización están siendo más satisfechas. Y aquí, pues, estamos hablando en estos dos niveles, tanto de análisis descriptivos y hacia el pasado, que es lo que ha sucedido con nuestra gente. En un tercer nivel, pues ya hacemos un salto de la descripción a la explicación. Entonces, acá no solo describimos los fenómenos que están ocurriendo con nuestra fuerza de trabajo, sino intentamos encontrar una causa de ese fenómeno. Aquí el análisis pues es multidimensional y se vinculan fuentes de diferentes datos. Entonces, acá pues, las compañías que se encuentran en este nivel responden a preguntas como de qué depende que unos equipos consigan mejores resultados que otros, cómo se relacionan las fuentes de reclutamiento, por ejemplo, con un fenómeno rotación de personal. Y en el último nivel, en donde está el HR Analytics, encontramos los modelos predictivos. Aquí pues queremos saber no solo las causas, sino las causas, el fenómeno, los efectos para tomar decisiones de manera anticipada. Entonces acá empezamos a ver pues qué pasaría si hacemos esto, qué acciones debemos tomar para mejorar los ratios en la organización. Según algunos autores, pues acá, en el medio de estos dos niveles, pues tenemos un muro que muchas áreas de gestión humana pues no se han saltado y para dónde vamos. Quería recordarles que si tienen alguna duda de lo que estoy hablando, pueden escribirlo en el chat y al final tendremos un espacio para ir resolviendo esas dudas. Cuando googleamos cuáles son los usos del HR Analytics, nos encontramos que la mayoría de usos están relacionados con los pilares de gestión humana. ¿Cuáles son esos pilares? Selección, formación y desarrollo, movilidad interna o crecimiento de los colaboradores, los sistemas de retribución y el conocimiento en términos generales de nuestro personal. Sin embargo, como les venía mencionando anteriormente, el HR Analytics está buscando la integración de gestión humana con los resultados generales de la compañía. Así que lo que se debe hacer realmente es expandir el impacto de gestión humana e integrarse con todos los procesos de la fuerza de recursos humanos. De esta manera, pues nuestro análisis de datos debe estar dando respuesta a cualquier problema que tenga la organización en donde esté involucrada la conducta de nuestros colaboradores. Y eso casi, pues que viene a ser un corte transversal en todos los procesos de la organización. Pero, ¿cuáles son entonces los elementos que se deben tener en cuenta para trabajar en un proyecto de HR Analytics? Bueno, como les venía diciendo también al inicio de la presentación, lo que busca el HR es que se tome una base científica para una toma de decisiones informada. Entonces, pues, no sé si recuerdan o si nos devolvemos un poco en el tiempo cuando estábamos en pregrado, tuvimos alguna materia que se llamaba metodología de la investigación, que muchos creíamos que era un poco de relleno. Pero la verdad es que lo que hace el HR Analytics es utilizar esa metodología de la investigación para que nos dé una secuencia de pasos y nos oriente pues ese diseño a cómo debemos resolver esas problemáticas de la organización. Entonces, si recuerdan un poco acerca del tema, todo inicia con una pregunta. Y ya sabemos también que las buenas preguntas llevan a buenas respuestas. Entonces, pues aquí lo que deberíamos saber es respecto a nuestros colaboradores, qué debemos saber de ellos para tomar mejores decisiones que impacten en el negocio. Esta parece ser
sencilla, el paso es sencillo, pero la verdad es que aquí, pues, a veces no sabemos qué es realmente lo que queremos saber. Para eso, pues, de manera paralela, la idea es identificar un modelo teórico. Entonces, identificar un modelo teórico no es otra cosa que empezar a buscar en el exterior, en las bases de datos científicas, en los blogs, en Internet, qué es lo que se está hablando del tema que yo quiero saber. Entonces, si voy a iniciar, por ejemplo, a preguntarme algo sobre la rotación de personal, entonces debo empezar a investigar de qué se está hablando sobre rotación de personal. Esto nos va a ayudar pues a encontrar una luz sobre cuáles son las preguntas que me debo hacer o cuál será el plan de acción o la metodología que ellos utilizaron para que yo pueda también de alguna forma replicar. Una vez tenemos ese modelo teórico y esa pregunta de investigación, pues nos vamos a preguntar cuál va a ser esa metodología y cuáles son los datos o las métricas que necesitamos. Para saber cuáles son esos datos, entonces, pues necesitamos una triada de datos en específico. Una es los datos que están relacionados con la descripción del fenómeno. Si hablamos, por ejemplo, de rotación, entonces estaríamos hablando, por ejemplo, de la tasa de rotación de personal. Pero además debemos conseguir los datos de los fenómenos que están asociados a ese fenómeno principal y que pueden estar influenciando que aparezca, que yo lo llamo aquí el antecedente, ¿sí? Las causas del problema. Entonces, si estamos hablando de rotación de personal, que es el ejemplo, entonces las causas podrían ser, bueno, ahorita en pandemia tal vez no tanto, pero la distancia o el tiempo que las personas toman en llegar de sus casas a su centro de trabajo. Pero pues también no podemos quedarnos con eso que creemos que pueden ser las causas, sino que aquí la idea es que empecemos a identificar variables que incluso aparentemente no estén tan relacionadas. Entonces, no creeríamos que el nivel académico pueda estar influenciando la fuga de personal, pero pues a veces podemos identificar algunas variables que pueden ser más de tipo sociodemográficas y que cuando vamos a ver los resultados podemos encontrar ahí pues relaciones estadísticamente significativas. Y por último, necesitamos pues los datos de las consecuencias del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, pues aquí empezamos un poco a imaginar cuáles podrían ser las consecuencias de la rotación de nuestro personal. Aquí podrían estar relacionadas la satisfacción o la insatisfacción de nuestros clientes. Una vez identificamos cuáles son esos datos que vamos a recolectar, pues ya viene el paso de analizar, recolectar, procesar la información. Aquí pues estamos hablando de utilizar ya modelos estadísticos que, como lo veníamos diciendo, queremos saltar de los descriptivos y los explicativos a los predictivos. Entonces estamos hablando de estadística un poco más inferencial. Este paso pues es un paso que puede ser más o menos complejo dependiendo de pues en qué estado están esos datos. Entonces, la verdad es que si los pudiera ver y los pudiera escuchar, les preguntaría pues cuántos creen que tienen unos datos limpios dentro de la compañía. Pero la verdad, pues seguramente nos encontraríamos, si hacemos el ejercicio, que en la mayoría de los casos tenemos datos sucios, es decir, muchos no son susceptibles de análisis, están incompletos, las muestras no son representativas de toda la población o no están actualizados. El consejo aquí igual siempre va a ser pues iniciar el proceso de analítica aún sabiendo que los datos no son 100% fiables, porque el ejercicio de análisis nos va a permitir identificar
cuáles son esos retos que vamos a tener que implementar más adelante en un cambio cultural o de procedimientos y demás, para que pues luego se puedan hacer predicciones mucho más acertadas. Y por último, pues es que no es el menos importante, sino para mí incluso el más, es que los resultados de esa analítica de datos deben servir para la acción o para la toma de decisiones. Entonces, pues de nada sirve como generar un gran esfuerzo por analizar los datos si esos datos no me están ayudando a que tome una acción diferente con nuestros colaboradores, a que implemente acciones para solucionar los problemas que estaba identificando, por ejemplo, pues la rotación del personal. Y pues definitivamente que una vez empecemos a realizar nuestros primeros pilotos de automatización o más de automatización de análisis de datos, pues podamos generar procesos que busquen automatizar la recolección de sus datos. Les decía que una de las características del Big Data es que los datos se están moviendo y para tomar decisiones, pues la compañía debe estar tomando decisiones todo el tiempo. Entonces, pues lo ideal es que podamos implementar tecnología que nos permita hacer este proceso de análisis mucho más rápido y no pues que tengamos a todo el área todo el tiempo en temas de analítica manual propiamente. Bueno, aquí he colocado cuáles creería yo que son los pasos para aprovechar el Big Data en gestión humana. Cuando uno piensa pues en Big Data, lo primero que dice es como, ok, necesito un software que me ayude a analizar esta información, porque estamos hablando de un volumen muy grande de datos. Sin embargo, pues la inversión en tecnología para mí no es el primer paso. Lo primero que tenemos que ver es qué datos tenemos o con qué contamos. Entonces, aquí pues también tendremos que ver cuáles son las limitaciones que tenemos para acceder a esos datos, tanto los estructurados, como ya lo decíamos, los que aparecen en los software que tenemos dentro de la organización, las bases de datos que se están llenando por nuestros colaboradores back todo el tiempo, pero también esos datos no estructurados y si vamos a empezar a analizar datos externos del colaborador, como el manejo de sus redes sociales. Después de identificar cuáles son esos datos, qué datos tenemos, pues tenemos que identificar cómo están esos datos. Pues porque como les mencionaba anteriormente, por lo general no están en el mejor estado. Acá, pues la recomendación siempre va a ser es hagamos el ejercicio y no esperemos a que los datos estén perfectos. En la medida en que ya empecemos a hacer esto un poco más de rutina y dentro de la cultura de la organización, pues este panorama va a ir mejorando. Uno de los retos más importantes, creería yo, para implementar un proceso de Big Data en recursos humanos es convencer a las gerencias, a los managers, de que la analítica de recursos humanos puede aportar un valor estratégico a la compañía. ¿Por qué hay que convencer? Bueno, porque la analítica de datos va a requerir de pronto de más personal para que se realice esto o de la formación del personal actual en analítica de datos, de inversión tanto en tiempo como en recursos de tecnología. Entonces, pues aquí hay un reto bien importante, pero pues ¿cómo convencemos? A través de la formación de nosotros mismos en analítica. Cuando estamos formados, pues tenemos muchos más argumentos y podemos convencer acerca de la necesidad, pero también del retorno de inversión de estos procesos de analítica para la compañía. Y pues cuando en las compañías no existen áreas destinadas al Big Data de otras áreas, pues seguramente va a tener que implementarse la figura del Data Science. Pues una vez logramos este paso, que es uno de los más importantes, otro de los retos es integrar el área de recursos humanos a la organización. La relación del área de recursos humanos debe estar integrada pues con todos
los managers de la organización y esa relación va a ser bidireccional. Gestión humana va a darle datos a los managers para que tomen decisiones, pero los managers tendrán que dar información. Y no solo los managers, básicamente toda la información desde nuestro nivel de auxiliar. Entonces, pues eso va a requerir que nos veamos como aliados en posiciones diferentes, que se generen equipos multidisciplinares y eso pues también a su vez va a requerir pues un cambio cultural de la organización. Se preguntarán ustedes entonces pues si el perfil de las personas de recursos humanos tendrá que cambiar y a eso respondería que definitivamente pues que sí. Hace más de 10 años, una década, en la mayoría de organizaciones no teníamos áreas de gestión humana y no se veían como necesarias. Tampoco creíamos que pues, la gestión de talento humano podía realmente medirse y ya pues hace un muy buen tiempo que hablamos pues que hablamos con nuestros clientes de retornos de inversión, del coste de ingreso de los colaboradores a la compañía. También han cambiado las relaciones laborales. Nadie se imaginaba, por ejemplo, que las posiciones más estratégicas de la compañía iban a estar en algún momento contratadas como freelance o que incluso no trabajarían dentro de nuestras oficinas o que hoy por hoy esos perfiles estratégicos se encuentren incluso trabajando en otros países. Hoy eso ya es una realidad, entonces pues muy seguramente los perfiles de gestión humana van a pasar de concentrarnos a esas soft skills que veníamos evaluando inicialmente, a la capacidad que tiene el personal de gestión humana para hacer análisis de datos. Desde luego, pues los datos no necesariamente los realizarán o los analizarán el personal de gestión humana. Tenemos igual dentro de la organización personas especializadas para ese tipo de actividades, pero pues sí tendrán que comunicarse en el mismo lenguaje con los data science. Para eso entonces tendrán que conocer sobre terminologías como población, muestra, variables, desviación estándar, variabilidad, modelos predictivos, estadística inferencial, porque finalmente quien va a humanizar esos algoritmos que van a crear otras personas, pues son el personal de gestión humana. Entonces, para eso necesitamos comunicarnos en el mismo lenguaje. Y por último, pues está la inversión en tecnología y es que pues definitivamente ya ahorita están o existen muchos software que nos facilitan la vida en este sentido. Entonces, cuando hablamos de integrar diferentes bases de datos en diferentes lenguajes también, pues hay software que lo hace tan sencillo como coger un dato de acá, lo unes acá como si fuera una bolsita y ya te empieza a dar los resultados. Además que estos software ya nos permiten pues que compartamos los hallazgos de cruce de variables con las gerencias de la compañía, con los líderes y que en tiempo real se vayan actualizando para que los managers puedan revisar información de sus colaboradores pues todo el tiempo. Y bueno, cuando implementamos un proceso de Big Data dentro de la compañía, pues no podemos olvidar que estamos hablando de las personas y que las decisiones que se toman pues están impactando a las personas. Entonces, pues aquí debemos tener una mirada crítica de los datos y preguntarnos si podemos utilizar cualquier tipo de dato, como el de las redes sociales de nuestros colaboradores, y si aún pudiendo, debemos. También otra pregunta que me parece importante que nos llevemos hoy es si podemos tomar cualquier tipo de decisión aún con un margen de error pequeño. Entonces, si utilizamos un modelo predictivo para identificar cuáles son las personas que van a rendir más dentro de la organización, pues basaremos nuestra toma de decisiones únicamente en lo que nos diga un software
En la actualidad, pues estos software están acompañando la toma de decisiones, pero lo que se está buscando con el HR es que, así como un auto hoy se conduce solo, pues la toma de decisiones también está en poder de un software. Podemos etiquetar a una persona tomando como base un modelo predictivo de carácter probabilístico. Esta también es otra pregunta que los profesionales en talento humano debemos empezar a hacernos. ¿Y qué sucede, pues, en este caso con el fenómeno de la profecía autocumplida, de la probabilidad de error? Entonces, pues nada, en la medida en la que vamos tomando decisiones, si el software está siendo muy acertado, pues, ¿qué pasa si finalmente cuando no utilizamos el software disminuye como la capacidad de nuestra efectividad de respuesta? Estos son pues planteamientos que debemos empezar a hacernos. ¿Para qué? Para proponer diferentes prácticas que puedan pues hacer que las decisiones que se tomen a través de esos software sean mucho más críticas también, para que tengamos en cuenta variables como las individualidades, las diferencias, y para que nosotros como talento humano, conjunto con ese equipo de análisis de data, pues podamos generar también esos algoritmos que tengan en cuenta esas diferencias individuales y pues de esta manera, pues esa humanización del área de gestión humana pues no se pierda. De acuerdo pues a esta mirada crítica de los datos, encontré pues 3 prácticas que nos pueden ayudar también en la implementación de un proyecto de HR Analytics. Una de estas prácticas pues es el consentimiento informado. Esto en investigación es algo que se ha venido utilizando hace mucho tiempo y que nosotros también debemos implementarlo en el área de gestión humana, y es que debemos contarle a nuestros colaboradores pues que vamos a iniciar un proyecto con análisis de datos, que vamos a usar sus datos, para qué los vamos a usar y cómo vamos a tener que hacer transformación cultural, que es una de las variables que son más difíciles de cambiar o de los retos más grandes del área de gestión humana. Pues tendremos que explicar cuáles son los beneficios de retorno para los colaboradores de que nos dejen utilizar sus datos. Por otro lado, pues hay otras prácticas que también me parecen muy interesantes a la hora de implementar estos proyectos. Una se llama la descaracterización de los datos o la pseudominimización. ¿A qué se refiere esto? Pues nada, de la mayoría de bases de datos, por ejemplo, de la de nómina, toda la información está agarrada de un ID o de la cédula, por ejemplo, el número de identificación de nuestros colaboradores. La descaracterización es cambiar esos números por un código diferente para que después de un análisis de información no se pueda hacer pues como un seguimiento específico al colaborador, sino que los resultados sean un poco más globales, proteger los datos de nuestros colaboradores. La pseudominimización se refiere a la práctica de hacer el cambio de estos números, pero que haya la posibilidad de revertirlos en algún momento. Entonces, pues acá lo que se hace es hacer un cambio de números, pero guardar en alguna parte un documento en donde igual se relacionen estos nuevos números con las identificaciones pasadas de nuestros colaboradores. Esta es una práctica también que ayuda a proteger los datos, pero que también dentro del área de gestión humana debemos empezar a preguntarnos quién va a tener esta información, en qué momento debe usarse, porque pues lo principal es proteger al colaborador. Y por último está la forma en la que devolvemos los datos después del análisis a la organización en términos generales. Entonces, hay 2 formas de devolverlo: a nivel grupal o global y pues a nivel individual o llamado perfilado. Los resultados globales, pues puede ser la tasa de rotación en general de la compañía o analizada por las diferentes áreas. Y el perfilado es cuando nosotros podemos decir, por ejemplo, o devolver la información con los nombres de los colaboradores que actualmente, por ejemplo,
tienen una tasa mayor de inasistencia. Entonces, pues acá debemos siempre preguntarnos pues, por cuestiones un poco más éticas. El perfilado, por ejemplo, tiene muchos beneficios, nos permite tomar acciones puntuales y a tiempo, pero por otro lado puede representar estigmatización de nuestros colaboradores, discriminación y demás. Entonces, pues no está mal tener un resultado global o perfilado, pero siempre debemos hacernos como este tipo de preguntas éticas o un poco más de qué pasaría si devolvemos estos datos de esta manera para pues procurar que las prácticas sean lo más sanas posibles en términos de análisis. Bueno, aquí quisiera mostrarles algunos de los ejercicios que se están haciendo desde Grupo Soluciones Horizonte en términos de análisis predictivos de la información. Como saben, pues Grupo Soluciones Horizonte es un grupo empresarial que se dedica a tercerizar procesos de gestión del talento humano y tenemos diferentes líneas de negocio. Soluciones Laborales Horizonte es nuestra temporal, y hace poco estuvimos realizando un análisis de los datos de más de 36.817 personas contratadas por nuestra empresa de servicios temporales, en donde 15.381 personas fueron mujeres y 21.436 fueron hombres. Estamos intentando predecir o establecer un modelo predictivo que nos permita saber cuánto tiempo va a durar una persona dentro de la temporal, haciendo el análisis de algunas de las variables de tipo un poco más sociodemográfico. De acuerdo a los resultados, pues encontramos que tenemos una media edad de 31 años dentro de nuestra temporal, con una desviación estándar de 9 puntos, y encontramos 4 correlaciones estadísticamente significativas. ¿Cuáles fueron esas correlaciones? Uno, pues pudimos identificar una correlación entre el estado civil y el tiempo de duración en la temporal. Y encontramos que las personas viudas duran mayor tiempo dentro de nuestra compañía. La segunda correlación que encontramos fue entre sexo y el tiempo, en donde identificamos que las mujeres duran más que los hombres en la compañía. Otra correlación que encontramos fue entre la edad del tiempo, y aquí lo que descubrimos es que a mayor edad, mayor tiempo de duración en la compañía. Y en cuanto al salario, lo que se identificó es que a mayor salario, mayor tiempo de duración en la compañía. Después de hacer estas correlaciones, quisimos hacer entonces un modelo de regresión lineal múltiple. Este modelo de regresión lo que hace es identificar si se puede predecir que dentro de esta muestra hay una relación significativa con la población en general, y encontramos 3 variables con un fuerte valor predictivo. La primera es el salario, que explica el 9,4% de la población. Como les venía diciendo, a mayor salario, mayor estabilidad. La segunda variable que encontramos aquí es la edad, que también tiene o explica la rotación en un 6,7%. Y nuestra tercera variable pues fue el sexo, que explica el 4% de la rotación, siendo mujer o las mujeres las que más tiempo duran dentro de la compañía. El resultado de predicción de este modelo es de un 20,8%, que aún pues no es suficiente para establecer un modelo de toma de decisiones. Además que acá solo utilizamos algunas variables sociodemográficas, pero estamos fortaleciendo nuestra analítica de datos en las entrevistas de retiro, por ejemplo, que se realizan a nuestros trabajadores en misión, en fortalecer ese perfil sociodemográfico y en ingresar algunas variables o características no únicamente de los colaboradores, sino también las características de nuestras empresas clientes, para poder mejorar la experiencia también de nuestros usuarios dentro de la organización. Lo que queremos con esto es que en un corto, mediano plazo, las decisiones que se tomen en los procesos de selección puedan estar apoyadas no solo por el
criterio de nuestros profesionales en selección, por las pruebas psicotécnicas que se aplican, sino además por modelos matemáticos y predictivos que le den objetividad a la toma de decisiones y que puedan pues ofrecer una experiencia diferente a nuestras empresas cliente en la temporada. Otro proyecto que estamos avanzando es un proyecto de investigación en la que nos preguntamos pues cuáles son las características psicológicas individuales que llevan a las personas a conectarse con las compañías y a obtener sus empleos deseados, pero también cuáles son esas características que hacen que las personas no sigan avanzando en los procesos de selección. Para esto estamos pues implementando unos instrumentos de medición en las diferentes fases del proceso de selección y pues encontrar las causas identificadas que nuestros profesionales de talento humano, valga la redundancia, identifican en las personas o en los candidatos para que nos sigan avanzando en el proceso. Ese mismo ejercicio queremos implementarlo con nuestras empresas cliente, identificar pues a través de esos procesos internos de selección con jefes inmediatos y gerencias, qué es lo que hace que las personas avancen o no en los procesos de selección, identificar esos perfiles exitosos a través del análisis de nuestras pruebas. Actualmente tenemos más de 754,000 pruebas aplicadas de personalidad, de soft skills, de valores, y complementar pues el resultado de esta investigación con un modelo también que identifique la percepción que tienen los candidatos frente a por qué no avanzan. ¿Y para qué nos preguntamos esto? Pues porque, bueno, queremos como compañía también aportar al cierre de brechas de las personas para que puedan conectarse con sus empleos o empresas deseadas. Bueno, esto era lo que les traía hoy. Quisiera saber pues si tienen alguna empezar con cuáles son los datos, pues primero debemos pensarnos en cuál es la pregunta que queremos resolver y tener en cuenta esos tres grupos. Quisiera decirle a todos que vamos a tomar 5 minuticos más, ya son las 10 de la mañana, sin embargo estamos un poquito quedaditos con el tiempo, entonces vamos a tomar los 5 minuticos para poder responder las otras dos preguntas, ¿listo? Gracias, Angie. Te cuento la otra pregunta. Tenemos a Franci, nos dice excelente información, ¿qué consejo o recomendación entender quiénes son las personas que tienen los datos en la organización, quiénes las ingresan, cuáles son los inputs, los outputs. Entonces, es empezar a conocer muy bien a la organización para saber dónde es que está el oro, dónde está la data. Y después de eso, empezar a hacer cruce de variables y ahí vamos a encontrar pues cuáles son los retos específicos del análisis en nuestra organización propiamente. Listo, Angie. Y vamos con la última pregunta. La hace Esperanza Suárez. Hola, Angie, buenos días. ¿Qué herramientas podríamos usar para gestionar un buen análisis? Bueno, herramientas, software, hay muchos, pero yo creo que antes de meter inversión debemos hacer los ejercicios básicos. Entonces, desde Excel. Con Excel se pueden hacer un montón de cruces, de variables. Hay un programa que nosotros utilizamos mucho en investigación que se llama SPSS.
SPSS es muy intuitivo a la hora de manejarse también para hacer cruces de variables, modelos de regresión, y después de que ya se estén piloteando, de que nos estemos moviendo más en cultura organizacional y demás, y que tengamos un poco más la estructura, ahí sí pues empezamos a buscar proveedores de software. Inicialmente yo pensaría que con lo que tenemos. Listo, Angie, gracias. Tenemos la última pregunta. ¿Cómo enamorarnos del análisis numérico cuando no es nuestro fuerte o no es lo que más nos gusta? Creo que es una pregunta que podemos hacernos varios, ¿no? Oye, eso es como en las relaciones de pareja, Karen, qué pregunta tan chévere. Yo creo que es ya metiéndonos en el cuento. Cuando uno empieza a tener resultados, además porque a veces nosotros en gestión humana luchamos mucho para que nos lleven la corriente frente a algunas ideas, porque cada idea igual implica un costo para la organización que cuando se soporta con data lo podemos mostrar más que costo como una inversión. Entonces, inicialmente sí puede ser horrible en la experiencia. Hay bases de datos que están súper mal hechas. Cuando uno no tiene mucho la experticia, empiezan a hacer cosas demasiado tediosas y operativas como copiar y pegar. Pero después de que puedes demostrar con datos a las gerencias los resultados del área de gestión humana, el amor se va dando. Y por el otro lado, pues está en empezarnos a formar. Cuando estamos metiéndonos en algo que desconocemos, pues eso definitivamente puede ser un poco doloroso, pero en la medida en que empezamos a volvernos expertos en algo y conocemos algo, pues como todo ya le vamos perdiendo el miedo. Bueno, quiero mirar si tenemos alguna otra pregunta. Creo que no. Pues nada, eso sería todo. Muchísimas gracias, Angie, por tu intervención. Sé que es una información que nos sirve a muchos, a muchas de las personas que trabajamos en áreas de talento humano. Y pues a todos ustedes queremos pues estar completamente a su servicio. Todos los profesionales del Grupo Soluciones Horizonte estaremos para ustedes. Si desean conocer un poco más sobre estos proyectos tan bonitos en los que estamos trabajando desde GSH Lab, de innovación, de desarrollo, estamos para ustedes. Todo el equipo consultor, por supuesto. Recordarles, por favor, que nos regalen sus datos en el link para que, para que Daniela Giraldo pueda enviarles los certificados de asistencia y pues estar más en contacto con ustedes. Un feliz resto de día a todos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su asistencia. Esperamos verlos en nuestro próximo encuentro de GSH Learning y pues nada, una feliz tarde. Gracias a ti, Karen, y a GSH por el espacio y a todos por su tiempo. Que tengan un maravilloso día. Igual para todos, feliz tarde.